APRESID es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM APRESID es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM APRESID. Enfermedades en el cultivo de trigo. Ignacio Reguerena, INTA Manfredi. Bueno, hola, soy Juan Marsigliani, director adjunto del programa REM de APRESID, y estamos nuevamente en estos programas de podcast. Y en este caso vamos a hablar de enfermedades en el cultivo de trigo. Para eso vamos a charlar nuevamente, ya estuvo en esta línea de podcast, Ignacio Reguerena, investigador del INTA Manfredi, y con él vamos a charlar un poquito desde el momento de tomar decisiones en el cultivo de trigo, cómo vamos a ir manejando el tema de enfermedades. Así que, Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ignacio, en este caso quería arrancar un poco desde el inicio, ¿no? De uno toma decisiones de sembrar trigo. Creo que esta campaña también va a ser una buena campaña triguera, si Dios quiere. Así que lo primero que te quería preguntar es sobre el tema. Obviamente tenemos semilla, tenemos que elegir variedades. ¿Por dónde arrancamos? En general, bueno, obviamente, como vos bien lo dijiste, saber qué variedad vamos a sembrar y qué bondades tiene esa variedad. Yo lo pongo al mismo nivel que la selección de lote, ¿no? Concentrándolo un poco, pensando en las enfermedades, ¿no? Entonces, eso es, me parece que es lo primero que uno tiene que pensar. Siempre conociendo, ya te digo, las bondades que puede llegar a tener esa variedad. Obviamente después, una vez seleccionado eso, bueno, hago hincapié mucho en lo que es el análisis de semilla. Muchos patógenos sabemos que viene por semilla, la fuente de inóculo, todo lo que es el complejo de manchas, que hoy está tomando cada vez más importancia en el cultivo de trigo, sobre todo en esos trigos que van sobre trigo. Tener una idea de cuánto inóculo puede estar ya viniendo en semilla me va a permitir tomar una decisión sobre si tengo que aplicar un terápico o no de semilla, sea fungicida o sea alguna otra alternativa como los biológicos. Entonces, empezar a tener un poco de idea de eso. Después también un poco pensar la estrategia a nivel nutricional y de fertilización, porque eso lo tomo como algo, obviamente, tiene que ver con el desarrollo del cultivo, pero también tiene que ver mucho con las enfermedades. Sobre todo en trigo, que es atacada por hongos necrotróficos y hongos que son biotróficos. ¿En qué me refiero a esto? La nutrición tiene que ser balanceada, porque excesos o falta de nitrógeno muchas veces favorece a cierto grupo de patógenos. El exceso favorece un poco a las rollas, y la falta de nitrógeno a los organismos necrotróficos. Entonces, uno también tiene que pensar un poco en la estrategia de nutrición y fertilización como algo complementario en el manejo de las enfermedades. Y obviamente, ya conociendo la variedad y qué me puede llegar a brindar en cuestiones de enfermedades, bueno, estar al tanto de cuáles son los puntos flacos, por decirlo de alguna manera, y estar preparados para afrontarlos si el año es predisponente. Ignacio, y ahí se me ocurre que por ahí, cuando uno ya decidió, en general hay variedades que son muy dominantes en el mercado, y en general esas variedades dominantes en el mercado son bastante susceptibles a enfermedades. Uh-huh. Y en ese caso, por ahí lo que se me ocurre es que uno debería pensar ya de antemano qué tipo de estrategias fungicidas debería elegir en función de ese comportamiento varietal, ¿no? Claro. Más pensando en ese programa previo de planificación. ¿Es así? Sí, mirá, lamentablemente, y yo entre comillas, una picardía, teniendo tantas variedades disponibles en lo que es el trigo. Si hacemos una comparación con cebada, que tenemos 10 variedades comerciales, en trigo tenemos una paleta mucho más amplia,
Bueno, ahí un poco juega el tema, la implementación de esa genética que nos brinda un plus en las cuestiones de enfermedades, y también un poco la disponibilidad de semillas. Eso suele ser muchas veces un poco también la limitante, ¿no? Para utilizar esas variedades de buen comportamiento. Entonces, eh, lamentablemente tenemos una importante área de trigo sembrada con variedades susceptibles, sobre todo susceptibles por ejemplo, que es roya, que es una de las grandes limitantes del cultivo, sobre todo pensando que en las rollas la producción de inóculos es muy importante y muy explosiva, lo cual carga mucho a la región de producción, carga mucho de inóculo. Entonces eso genera realmente un riesgo para la producción. Entonces hay que trabajar un poco ahí, pero bueno, si está dada así, si está planteada así la producción, claramente tenemos que tener muy en cuenta y muy claro cómo debemos abordar las enfermedades. Obviamente desde el monitoreo y cuáles son los criterios a tomar en cuenta para aplicar un fungicida. Eh, Metiéndonos justamente en el monitoreo, ¿cómo planificaría ese monitoreo y qué tener en cuenta para cada enfermedad? Bien, yo digo, bueno, las costumbres, hace mucho tiempo estábamos muy acostumbrados a ir recién casi en cañazón al trigo, y hoy, bueno, nos ha pasado de ser un cultivo extensivo a intensivo, por decirlo de una manera, porque tenemos que ir cada vez más temprano al campo, porque las enfermedades empiezan a apretar, entre comillas, desde más temprano. Entonces, sobre todo pensando en que son todos organismos y enfermedades policíclicas que generan mucho inóculo, que generan varios ciclos de producción de inóculo en el cultivo, no podemos llegar tarde, porque no hay fungicida que los pare. Entonces, el monitoreo tiene que ser asiduo desde estadios tempranos, sobre todo pensando hoy en roya amarilla, que hace unos 4 o 5 años ya es la limitante o la limitante más importante en Argentina, así como lo es en el mundo. Entonces, que es la enfermedad que primero llega por una cuestión de condiciones predisponentes y de temperatura, sobre todo. Entonces, llega muy temprano y tenemos que, sobre todo si tenemos un 50% del área con variedades susceptibles, tenemos que ir bien temprano al campo y tener en cuenta la disposición que se puede encontrar en el lote, o sea, la distribución de la enfermedad en el lote. ¿Por qué? Porque si bien hablamos de enfermedades policíclicas que tienden a tener una zonificación, distribución homogénea en el lote, en el caso de roya amarilla, sabemos que empiezan por los famosos rodales, zonas donde se acumula más humedad, que empiezan a generar esos rodales. Y si no hacemos un monitoreo que sea representativo del lote, podemos obviar uno de estos rodales y podemos pagarlo mucho tiempo después, porque esos rodales son un foco muy importante de inóculo. Entonces, tener en cuenta no solamente las veces que vamos al campo, sino cómo hacemos el muestreo, cómo hacemos esa evaluación, que tiene que ser bien representativo del lote que estamos evaluando. Barro, sí, inclusive me da la sensación que para el tema de mancha de roya amarilla, dentro del lote los lugares o más húmedos o con más reparo podrían ser los lugares donde hay que ir a, digamos, usarlo como testigos que donde pueden llegar a aparecer la enfermedad. Eso un poco creo que evoluciona de esa manera. Y en el caso, pero sabemos también que un poco también el tema de manchas, si bien tiene una latencia mayor y evolucionan mucho más lento, cada vez tiene más impacto. Ahí cómo sería la dinámica también del seguimiento y demás. Bueno, en el caso de manchas, bueno, nos da un poco más de tiempo. Si bien cuando vamos a un lote o vamos a un trigo sobre trigo, ahí hay que tener un poco más también de atención, porque el inóculo está disponible en el rastrojo. Estamos hablando siempre de siembra directa, que el rastrojo está ahí expuesto. Entonces, el inóculo está no solamente de la enfermedad más prevalente, como puede ser mancha amarilla, Dreilera tetis y repentis,
sino de otras enfermedades. Ya sabemos que, bueno, Simoceptoria artritis o la vieja septoria siempre está presente, sobre todo en años más frescos. Después tenemos, hace muy poquito tiempo, empezó a tener una cierta importancia también la Parastagonospora nodorum, o la vieja septoria nodorum, que es muy prevalente, si bien no en grandes niveles de severidad, pero se ve cada vez más. Entonces, si bien esas enfermedades nos dan un poquito más de tiempo, prestar mucha atención, primero al inóculo que viene por semilla, y segundo al riesgo que estamos tomando si vamos a un trigo sobre trigo. Entonces, en esas condiciones, y además de la variedad que tengamos, prestar mucha atención, los umbrales de esas enfermedades, ya los conocemos, hay varios criterios o trabajos que nos dan información sobre el criterio de aplicación en relación a los umbrales, y tener en cuenta también que, bueno, en el caso, por ejemplo, de mancha amarilla, ya hay registros en el país de cierta pérdida de sensibilidad a triazoles. Entonces, esto es algo que se está viendo ya hace un par de años, sobre todo en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde los controles sobre mancha amarilla han sido un poco deficientes. Y también una cuestión muy importante que parece de base, que es el diagnóstico. Las manchas, pasa un poco a veces también en roya, pero sobre todo en manchas, donde hay mucho tejido necrótico, suelen confundirse tanto mancha amarilla como septoria, como Parastagonospora nodorum, las bacteriosis, en años con muchos eventos de tormentas y eventos de lluvia, las bacteriosis aparecen también. Entonces, tener en cuenta que la forma de las manchas, si tienen pignidios, esos puntos negros a veces dentro de la mancha, que son pignidios, que corresponden a septoria, bueno, mirar todas esas cosas, la forma, si respeta o no las nervaduras, nos va a ayudar a hacer un buen diagnóstico y qué fungicida tengo que aplicar en base a eso. Sí, en el caso del programa REM, como muchos de los que probablemente oyentes conozcan, venimos haciendo encuestas de la evolución de malezas y de la misma manera empezamos a hacer el trabajo con el tema de enfermedades y plagas. Y en el caso de enfermedades apareció como dentro de esa encuesta como un valor muy importante que el 85% de la superficie es aplicada con fungicida y gran parte con doble aplicación de fungicida. Entonces, un poco, Nacho, lo que me parecería interesante discutir es también sobre esa doble aplicación de fungicida o el momento o si es necesario esa doble aplicación y hasta cuándo, digamos, si de alguna manera una aplicación también tardía por una aparición de un anodorum o por una aparición de una roya anaranjada, que son las que más tarde aparecen probablemente, impactan el rendimiento, digamos. ¿Cómo sería la mejor estrategia para conseguir la mayor rentabilidad, digamos, de alguna manera? Bien, bueno, en ese caso juega mucho también la variedad, ¿no? La variedad que uno tenga y qué me está brindando en ese sentido. Porque, bueno, si me cubre de algunas enfermedades, un poco ya me cambia la estrategia de control químico, ¿no? Generalmente las que se llevan dos aplicaciones es porque, bueno, claramente desde la genética no me está brindando lo que por ahí uno necesitaría. También hay mucho también de aplicaciones preventivas, de costumbres, incluso a veces de aplicar por calendario, y muchas veces el aplicar por calendario en cuestiones prácticas de logística suele ser bueno. Lo que pasa que a veces no se condice mucho con la epidemiología de la enfermedad y en qué momento tengo que entrar al lote. Entonces, muchas veces, por eso entramos en a veces dos aplicaciones, o a veces también pasa porque llegamos tarde en el monitoreo. Entonces, si nosotros aplicamos sobre un patógeno que ya está totalmente establecido, generando mucho inóculo, y seguramente el fungicida no puede hacer milagros, por decirlo de alguna manera. Entonces, con estas enfermedades que son policíclicas, la mayoría,
y no nos va a alcanzar la residualidad de los productos, por más que a veces usemos las carboxamidas, que son por ahí los ingredientes activos que más residualidad aportan, pero a veces nos quedamos cortos igual, ¿no? Entonces, un poco juegan todas esas variables. Entonces, realmente tener en cuenta qué me brinda la variedad, y si tiene cierto comportamiento, uno lo puede esperar un poco más. Sabemos que la variedad y no avanzan demasiado la signología o la sintomatología. Bueno, pero saber que desde la variedad ya nos puede indicar mucho de lo que nosotros podemos hacer después con los fungicidas. Vamos a suponer pensando más que nada probablemente muchos de los que estén escuchando ya tengan la experiencia de aplicaciones tempranas, para el caso de variedades más populares, pero muchas veces surge esa duda, justo con esto, llevándolo bien a algo práctico, de esa última aplicación. Vale, llegamos bien, vamos a suponer que llegamos en una buena aplicación en 37 del trigo, y empieza a aparecer allá, en grano lechoso, un desarrollo bastante importante de lo que es roya amarilla, por ejemplo. Ujú. O vemos que evoluciona más rápido de lo que esperábamos por una cuestión de humedad, mancha. Ujú. Y ¿valdría la pena una aplicación más tardía? ¿No? ¿Tenés algún dato? ¿Cómo lo ves? No, sí, en las aplicaciones tardías, obviamente siempre y cuando tomando en cuenta la enfermedad y hasta dónde llegó la enfermedad, porque uno también tiene que proteger los órganos que están todavía aportando no solamente a rendimiento, sino todo lo que es calidad, todo lo que es el llenado de grano. Entonces, esas aplicaciones tardías, en muchos casos, sí devuelven una importante esa rentabilidad, porque realmente, en el caso si hablamos de rollas, sobre todo pensando en las rollas que aparecen al final del cultivo, y esto también siempre pensando en la variedad, pero si tenemos susceptibilidad a roya del tallo, o mucha susceptibilidad a roya de la hoja, y bueno, podemos tener grandes problemas, y sobre todo en roya del tallo, porque se nos quiebra la planta bueno, ya sabemos qué pasa. Entonces, eh, siempre y cuando todavía tengamos área verde que esté llenando, es probable una aplicación para proteger esa área verde que queda. Nacho, y bueno, un poco como para resumir, lo que estuvimos charlando, me parecería interesante como que plantees un poco las 2 o 3 o 4 claves desde el inicio hacia el final para manejar el complejo de enfermedades en el cultivo de trigo. Bien, bueno, como ya hablamos al principio de la charla, selección de variedad y lote. Yo creo que eso es muy importante bueno, sabemos que todos los años se publican los perfiles sanitarios de todas las variedades. Tenemos la red de trigo que hace un laburo excelente en todo el país. Para cada zona tenemos disponible qué comportamiento tienen las variedades, así que eso es una información que está más que disponible. Y obviamente después, bueno, obviamente hacer hincapié en lo que es el análisis de semilla, análisis de suelo, para ajustar bien lo que es fertilización. No me quiero meter en camisa de once varas, no vengo del palo de la fertilización, pero sí entiendo y he visto que tiene mucho que ver en lo que respecta al manejo de enfermedades. Así que bueno, tener ajustado también la estrategia de nutrición es importante, y el monitoreo. Yo creo que hoy el monitoreo es crucial, de ir de estadios tempranos, porque bueno, si se nos escapa una de estas enfermedades, realmente es después es apagar un incendio. Así que yo creo que es crucial el monitoreo, y el monitoreo en relación, hacerlo en relación no solamente saber qué nivel de enfermedad hay, sino también evaluarlo de la manera o de la manera que nos piden los criterios publicados de aplicación de fungicida, porque si yo evalúo la incidencia de una manera, pero y la severidad en relación a una cuestión
sin respetar las escalas ya publicadas, yo no lo puedo extrapolar después para tomar una decisión usando, no sé, la tabla, por ejemplo, de Marcelo Carmona. Si no mido como Marcelo Carmona lo pide en el protocolo, no es extrapolable, no es aplicable el criterio de umbrales, por ejemplo. Entonces uno tiene que tener en cuenta no solamente cómo hace el monitoreo, cuán representativo es, sino también de cómo evaluar. Si tomo hojas, qué estrato tomo. Eso es importante también porque la decisión tiene que ver con eso y el éxito de esa decisión tiene que ver con eso también. Entonces, Sí, un yo poco, veo que, sí. digo, hace 10 años atrás teníamos como una especie estandarizada, un monitoreo más estandarizado donde la incidencia correlacionaba bastante bien, tanto la roya amarilla como las nuevas manchas, digamos, de alguna manera rompieron esa relación de incidencia solamente y la severidad ya tiene un impacto más importante. Muchas veces encontramos incidencias similares, pero severidad es totalmente distinta. Así que imagino que es muy importante lo que decís de que hay como que reajustar el monitoreo claramente, digamos, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un poco lo hablábamos hoy más temprano, del hecho de saber qué disposición toman las enfermedades en el cultivo. En general son todas, la disposición en el lote son bastante homogéneas o generalizadas, pero bueno, en el caso de roya amarilla no lo es. Entonces, eso ya nos cambia un poco cómo encarar un lote. Y después, obviamente, que si yo quiero utilizar el criterio de umbrales, tengo que evaluar el lote en lo que me indica el criterio de umbrales, porque si no, no lo puedo extrapolar y no puedo implementarlo. Así que, bueno, Nacho, me parece que pudimos charlar, recorrimos un poco todo el tema del manejo integrado, digamos, de alguna manera, de enfermedades de trigo, así que te agradecemos y bueno, probablemente charlemos en algún otro momento. Dale, Juan, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo por la invitación. Gracias. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM: Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter, PLA.